Bien, seguimos en Espacio Económico. Estamos hablando recién de cómo impacta la economía las medidas que ha tomado el gobierno, sobre todo vinculado al empleo, ¿no? Pero otro punto interesante para analizar es qué está pasando con los aportes, los impuestos y con todo lo que tiene que ver con el sistema tributario argentino. Alejandro Otero es especialista en políticas tributarias y autor del libro junto a Alfredo Iñiguez, Libros de Elementos para una reforma tributaria en Argentina. ¿Nos está escuchando, Alejandro? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto tenerte en la mesa de Espacio Económico con Gerardo De Santis y Roberto Polivinarelli. Contanos un poquito el libro que acaban de sacar junto con Alfredo Iñiguez. ¿Qué está pasando con el sistema tributario en Argentina y cuáles son los puntos que ustedes analizan a mejorar, a tener en cuenta? Bueno, a ver, por un lado, el libro que acabamos de sacar con Fecho Iñiguez, editado por la Universidad de Moreno, va en una línea que es muy distinta a las medidas que se vienen tomando desde que asumió el nuevo gobierno. Nuestro texto es un texto que está preocupado, digamos, por resolver algunas cuestiones que son deficiencias de larga data del sistema tributario argentino, para decirlo rápido. Ha perdido con el correr del tiempo capacidad para poder gravar de modo diferencial las distintas manifestaciones de capacidad contributiva. Así ha perdido progresividad y en consecuencia ha perdido capacidad para incidir positivamente frente a la distribución asimétrica de ingresos que generan las economías de mercado. Es decir, la nuestra son una serie de propuestas orientadas a mejorar la equidad, a favorecer la igualdad dentro de la economía que vivimos. En cambio, si uno observa las medidas que se han tomado desde la asunción del nuevo gobierno, diría, van en el sentido contrario, ¿no? La reducción, por ejemplo, de las mal llamadas retenciones a los exportables argentinos, la reducción en lo que hace a la soja, la eliminación en la reciente ley ómnibus de la gravabilidad de los dividendos, la tendencia a la extinción de los gravámenes patrimoniales, como es el caso de bienes personales, van en el sentido, digamos, ortodoxo tradicional de aliviar el peso fiscal sobre el capital y a partir de ahí apostar a que eso va a favorecer la tasa de inversión, cosa que más de una vez se ha demostrado que no es cierto. Así que bueno, digo, nuestras preocupaciones iban en una línea y la realidad se mueve en otro sentido. Alejandro, Gerardo De Santis te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Alejandro, y a criterio de ustedes, ¿cuáles serían los puntos más importantes de la reforma que se debería hacer? Ya un poco aclaraste que no es en el sentido de lo que está haciendo el actual gobierno. Al criterio de ustedes, que tanto en los temas de la imposición directa, digamos, y a la riqueza, para llamarla de alguna manera, y en el aspecto después propositivo para la producción y digamos, la actividad? Sí, a ver, el texto nuestro trabaja en dos sentidos. Un sentido de unas propuestas que son más coyunturales, que tienen que ver con resolver los problemas de debilitamiento, digamos, de la dinámica económica, para favorecer o redinamizar el consumo, sin agravar el problema tradicional de restricción externa que vive la Argentina, es decir, sin agravar la disponibilidad de divisas que son necesarias para sostener el crecimiento de una matriz de producción diversificada y en particular de tipo industrial. Trabajamos, digo, con propuestas que van en ese sentido, gravando, por ejemplo, la compra de divisas y disminuyendo los gravámenes que afectan el consumo popular. Pero trabajando en una mirada de fondo, uno de los problemas más severos que tiene la Argentina es la incidencia de los gravámenes patrimoniales, los que gravan las manifestaciones de riqueza. Al punto tal vez más evidente, para decirlo de manera rápida e ilustrativa, la Argentina cuenta con una dotación de tierras que son de las más productivas y aptas del mundo. Eso es lo que nos hace tan competitivos en materia de producción primaria, y sin embargo el gravamen inmobiliario de todo tipo, rural y urbano, sumado en la Argentina, aporta menos de un punto del producto. Es decir, es muy baja la contribución que da esa fenomenal
tenencia de riqueza real y potencial que tiene la Argentina. Ahora bien, y esto lo hemos visto en los últimos años, cuando se intenta gravar la tenencia de la tierra, cuando las provincias, que son las que tienen la potestad originaria, las que administran el gravamen inmobiliario, tratan de avanzar en ese sentido, más allá de si lo hacen mal o bien, en la práctica eso encuentra fuertísima resistencia y en general la aplicación termina siendo muy débil porque esa resistencia es muy efectiva. De modo que nosotros, además de proponer de avanzar en ese sentido, proponemos hacerlo a través de un gravamen de alcance nacional compensatorio de los que se puedan aplicar a nivel provincial, con técnicas que combinen uno y otro, pero que igualen la tasa de gravabilidad a lo largo y ancho del territorio para evitar esta debilidad que existe desde el punto de vista práctico de los fiscos provinciales a la hora de avanzar sobre los gravámenes de la tierra. El otro punto para nosotros importante es poder avanzar en algún gravamen que alcance las transacciones financieras en general, después diferenciando con distinto tipo de alícuotas aquellas que son imprescindibles, por ejemplo en la compra de divisas para financiar importaciones, respecto de aquellas otras que son para usos no esenciales, como pudiera ser el atesoramiento o el turismo. Es decir, dos de las medidas centrales nuestras tienen que ver con un modo distinto de gravar las transacciones financieras, que es un sector que, como sabemos, ha tenido una expansión fenomenal en los últimos años, y, por otro lado, avanzar sobre las manifestaciones evidentes de riqueza, en particular sobre lo que es el gravamen inmobiliario rural. ¿En cuánto tiene que ver la política en esto, ¿no? Porque evidentemente hay que tener una fortaleza política para introducir estos cambios en reforma tributaria que son significativos. Sí. Absolutamente, claro, porque, a ver, si hay algo que de ninguna manera es neutro o puede serlo, como pretenden algunos, son los impuestos, ¿no? Los impuestos reflejan siempre la correlación de fuerzas en la sociedad y siempre determinan ganadores y perdedores. Así que cuando hablamos de impuestos hablamos de algo que es esencialmente político, más allá de que tiene un costado técnico muy importante, la cuestión es centralmente política, y en ese sentido una novedad que creo que tiene el texto que trabajamos con Fecho es que no nos quedamos en el sistema tributario, es decir, trabajamos una tríada donde se asocia o se trata de relacionar al sistema tributario las modificaciones como las que mencionábamos recién, sobre el impuesto inmobiliario, el impuesto a las ganancias o el gravamen que sea las transacciones financieras, junto con cuáles son los mecanismos de redistribución de ingresos entre jurisdicciones, lo que simplificadoramente llamamos nosotros en nuestro medio la coparticipación, aunque es un sistema más complejo, de asignación de recursos entre jurisdicciones, y en tercer lugar, la administración tributaria, es decir, la gestión del sistema tributario, las formas en que se controla, se verifica y se recaudan los gravámenes. En este sentido, me parece que hay un aporte que tiene que ver con esta mirada más política de la cuestión que tratamos de darle, sin descuidar la cuestión técnica, que es trabajar esta tríada entre sistema tributario, coparticipación y administración tributaria, porque justamente es ahí, en esas tríadas, donde se juega la cuestión en relación a lo político, los obstáculos que hacen la recaudación de impuestos y las eventuales facilitaciones para que estas modificaciones vayan adelante. Es decir, muchas veces hay cuestiones que no tienen que ver tanto con modificaciones de política tributaria, sino con la capacidad de control que se tiene, ¿no? Sí. Para cualquier nivel o grado de avance del sistema tributario, siempre la capacidad de control es relevante respecto de su eficacia. Alejandro, y del tema de ganancias, persona jurídica y persona física, ¿qué consideraciones hacen? Bueno, hay distintas cuestiones. Hay la cuestión respecto de personas físicas, lo que es en particular las rentas de cuarta categoría, la cuestión tan discutida, en nuestro criterio, las medidas que se han venido tomando, trabajando exclusivamente sobre el así llamado mínimo no imponible, no son pan para hoy, hambre para mañana, digamos, ¿no? Es decir, una solución de fondo en personas físicas requiere revisar fuertemente lo que son las escalas y las tasas de progresividad. Nosotros, para decirlo rápido, nos inclinamos por
replantear las escalas haciendo tramos más anchos, las escalas haciendo tramos más anchos y modificando las alícuotas, rebajando la mínima al 6 y buscando una mayor progresividad, levantando la máxima, que hoy está en el 35, hacia el 40 como tasa marginal, ¿verdad? De modo que se recupere la progresividad que se ha perdido y que hace que hoy trabajadores que tienen o ingresos de personas físicas que son muy visibles, rápidamente todos estén alcanzados por la tasa máxima del 35 y eso termina generando una gran inequidad porque iguala situaciones muy diferentes que merecen ser grabadas de otro modo, ¿no? Bien, Alejandro, se nos fue el tiempo, estamos sobre el programa informativo. Te agradecemos mucho la participación en el espacio económico y la verdad que es un tema muy interesante, quizá técnicamente muy específico, pero que hace a la vida cotidiana de todos, porque todos pagamos impuestos y la verdad que estaría bueno esto de que haya una reforma por fin y que los que más tienen paguen un poco más y sean solidarios con el resto de la gente. Un fuerte abrazo. Todos debiéramos pagar y cada cual en la medida de sus posibilidades, más los que tienen más y menos los que tenemos menos, ¿no? Perfecto. Alejandro Otero, te agradecemos mucho y nos volvemos a entrevistar seguramente más adelante. Un abrazo, hasta luego. Gracias, un abrazo. Alejandro Otero, entonces, especialista en política tributaria, autor del libro Elementos para una reforma tributaria en la Argentina. Ya volvemos. Elementos para una reforma tributaria.